Noticias de última hora desde Washington. Y lo que acaba de desarrollarse en las últimas 24 horas representa lo que puede ser el cambio más trascendental en el panorama político desde las elecciones de 2024. El senador Adam Schiff, vicepresidente del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, acaba de revelar que el mapa del Senado para 2026, que los analistas políticos de todo el espectro habían dado por perdido para los demócratas hace apenas unos meses, se ha transformado ahora en lo que él llama un camino claro y viable para darle la vuelta al Senado. Y la combinación de éxitos extraordinarios en el reclutamiento, retiros estratégicos de republicanos vulnerables y la energía de las bases en estados desde Alaska hasta Carolina del Norte significa que el presidente Trump, quien depende del control del Senado para promover su agenda y proteger a su administración de la supervisión, se enfrenta ahora a la perspectiva de un Congreso dividido que podría limitar fundamentalmente su poder durante los 2 últimos años de su mandato. Las implicaciones de este terremoto político están resonando en las sedes de campaña, las oficinas del Congreso y la propia ala oeste. En los próximos 20 minutos voy a desglosar exactamente cómo los demócratas pasaron de lo que parecía una desventaja insuperable a oportunidades competitivas genuinas en múltiples estados clave. Revelaré qué candidatos específicos y decisiones de reclutamiento han cambiado el terreno de juego. Explicaré por qué los retiros republicanos en estados clave han creado aperturas inesperadas, y les mostraré por qué los estrategas políticos de ambos partidos dicen ahora que el control del Senado en 2026 está realmente en juego. Examinaremos lo que esto significa para la capacidad de gobernar de Trump, lo que está en riesgo para la democracia estadounidense de cara a las elecciones presidenciales de 2028, y por qué las propias políticas de la administración durante el último año pueden haber creado las condiciones para este dramático revés. La pregunta que todos en los círculos políticos se hacen esta noche: ¿cómo un mapa del Senado que parecía asegurado para los republicanos se convirtió repentinamente en uno de los campos de batalla de medio mandato más competitivos de la historia moderna? ¿Y qué significa para el equilibrio de poder en Washington? Comencemos con la situación de hace apenas un año, porque el contraste con la realidad de hoy es absolutamente sorprendente. A principios de 2025, si le hubieran preguntado a cualquier analista político creíble sobre las elecciones al Senado de 2026, habrían recibido esencialmente la misma respuesta tanto de estrategas demócratas como republicanos. El mapa era brutal para los demócratas. Defendían escaños en estados competitivos, mientras que los republicanos tenían ventajas en estados que se habían inclinado cada vez más hacia el rojo. El consenso era que, si bien los demócratas tenían una oportunidad razonable de recuperar la Cámara de Representantes, era probable que el Senado permaneciera en manos republicanas, potencialmente incluso ampliando su mayoría. Esa evaluación no era mera retórica partidista, se basaba en matemáticas electorales puras y duras. Los escaños en juego en 2026 incluían a varios demócratas defendiendo posiciones en estados que Trump había ganado, mientras que los republicanos defendían escaños en estados donde tenían ventajas estructurales. La sabiduría convencional era que los demócratas necesitarían que todo saliera a su favor solo para mantener su posición actual, y mucho más para ganar terreno. Pero el senador Adam Schiff, hablando en su calidad de vicepresidente del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, acaba de pintar un panorama dramáticamente diferente, y los detalles que proporcionó sugieren que esto no son ilusiones ni mensajes políticos. Esta es una transformación genuina, impulsada por desarrollos específicos que han alterado fundamentalmente el panorama estratégico. Analicemos exactamente qué cambió y por qué importa. Primero, los éxitos de reclutamiento. En política, la calidad del candidato importa enormemente. Un candidato conocido y apreciado, con un historial de ganar elecciones, puede competir en estados donde un candidato genérico de su partido tendría dificultades. Y los demócratas aparentemente han logrado reclutar exactamente a ese tipo de candidatos en varios estados clave en disputa. Comencemos con Ohio. Este es un estado que ha tendido hacia los republicanos en las elecciones presidenciales recientes. Trump ganó Ohio cómodamente tanto en 2020 como en 2024. Según la sabiduría convencional, este debería ser un territorio difícil para los demócratas. Pero el senador Sherrod Brown, que había estado considerando postularse para gobernador, ha decidido en cambio postularse para la reelección al Senado. ¿Por qué importa esto? Porque Sherrod Brown,
tiene un historial probado de ganar en Ohio, incluso cuando su partido pierde el estado a nivel presidencial. Obtiene más votos que el candidato presidencial de su partido. Conecta con los votantes de clase trabajadora de formas que muchos demócratas nacionales tienen dificultades para lograr. Y crucialmente, se enfrenta a un oponente que fue designado para el Senado en lugar de elegido, alguien que no tiene el mismo reconocimiento de nombre o experiencia electoral que posee Brown. Según el senador Schiff, las encuestas en Ohio ahora muestran la carrera esencialmente empatada. En un estado que Trump ganó decisivamente, los demócratas tienen una carrera al Senado genuinamente competitiva. Se supone que eso no debería ser posible en un mapa de medio mandato que se consideraba favorable a los republicanos. Ahora pasemos a Carolina del Norte. Este es otro estado con dinámicas similares. Se inclina hacia los republicanos en las elecciones presidenciales, pero ha demostrado estar dispuesto a elegir demócratas en carreras estatales cuando surge el candidato adecuado. Y los demócratas acaban de conseguir quizás a su recluta más fuerte posible, el gobernador Roy Cooper. Cooper tiene límite de mandato como gobernador y podría haberse retirado de la política. En cambio, según Schiff, tomó lo que Schiff describe como una decisión patriótica de dar un paso al frente y postularse para el Senado. Cooper es popular en Carolina del Norte. Ha ganado elecciones estatales allí varias veces. Tiene el tipo de atractivo interpartidista que es esencial en un estado competitivo. Y se postula para un escaño abierto. El senador republicano Thom Tillis decidió retirarse en lugar de buscar la reelección. Según Schiff, los recortes a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio, políticas emblemáticas de la administración Trump, empujaron a Tillis al punto en que eligió dejar el Senado en lugar de defender esas posiciones ante los votantes. Piensen en lo que eso significa. Un titular republicano en un estado que los republicanos necesitan mantener, decidió que el entorno político era lo suficientemente difícil como para que el retiro fuera preferible a postularse para la reelección. Esa es una señal de advertencia para el partido. Y los demócratas han respondido reclutando a su candidato más fuerte posible para competir por ese escaño abierto. El senador Schiff declaró explícitamente que se siente muy bien acerca de ganar en Carolina del Norte. Eso no es lenguaje evasivo. Ese es un estratega demócrata de alto nivel diciendo que cree que los demócratas arrebatarán un escaño en manos republicanas, en un estado que ganó Trump. Luego está Maine. La senadora Susan Collins ha sido una de las políticas republicanas más exitosas de Nueva Inglaterra, ganando la reelección varias veces en un estado que vota demócrata a nivel presidencial. Se le ha considerado casi imbatible. Pero este ciclo es diferente. Los demócratas han reclutado a múltiples candidatos fuertes para las primarias, incluida la actual gobernadora de Maine, Janet Mills. Tener a una gobernadora en funciones con altos índices de aprobación, dispuesta a desafiar a una titular arraigada, indica que las encuestas internas demócratas y las evaluaciones estratégicas sugieren que Collins es más vulnerable de lo que ha sido en ciclos anteriores. El senador Schiff describió el campo de las primarias incluyendo tanto a la gobernadora Mills como a otro candidato, Graham Plattner, quien es popular entre los activistas de base. Eso sugiere una primaria competitiva, que finalmente producirá un nominado probado en batalla, listo para la elección general. Y Schiff declaró que Maine está muy en disputa. Nuevamente, este es un escaño en el que los demócratas no han sido competitivos en ciclos recientes. Ahora está en el tablero como una oportunidad genuina. Y luego viene quizás el desarrollo más sorprendente, Alaska. Este es un estado que ha sido confiablemente republicano en elecciones federales durante décadas. No es un estado donde los demócratas típicamente inviertan recursos significativos. Pero la congresista Mary Peltola, quien representa a Alaska en la Cámara, acaba de anunciar que se postula para el Senado. ¿Por qué es esto significativo? Porque Peltola es, según el senador Schiff, probablemente la política más popular en Alaska. Ha demostrado que puede ganar en un estado con inclinación republicana, construyendo una coalición que cruza las líneas partidistas. Conecta con los votantes de Alaska de formas que trascienden las divisiones partidistas típicas. Y los números que citó Schiff son notables. Declaró que simplemente al entrar en la carrera, Peltola está empatada con el titular republicano o incluso liderando por 1 o 2 puntos. En Alaska. Una demócrata empatada o liderando en Alaska para un escaño en el Senado. Hagamos una pausa y consideremos lo que esto significa colectivamente.
Los demócratas ahora tienen carreras genuinamente competitivas en Ohio, Carolina del Norte, Maine y Alaska. Si ganaran los 4 estados, le darían la vuelta al Senado. Arrebatarían el control de la Cámara a los republicanos. El senador Schiff reconoció que eso requeriría ganar los 4, lo cual es un gran desafío. Pero el punto es que ahora hay un camino claro. Hace un año, los estrategas ni siquiera podían esbozar un escenario plausible para que los demócratas ganaran el Senado. Ahora hay múltiples estados donde la combinación de candidatos demócratas fuertes y titulares republicanos vulnerables o escaños abiertos creados por retiros republicanos ha hecho que las carreras sean competitivas. Y Schiff señaló que el mapa continúa expandiéndose más allá de esos 4 estados clave de batalla. Mencionó Texas, Iowa y Florida como estados adicionales que pueden entrar en disputa dependiendo de cómo se desarrolle el entorno político nacional y si los demócratas pueden reclutar candidatos fuertes allí también. Así no es como hablan los estrategas políticos cuando intentan convertir una mala situación en algo positivo con fines de recaudación de fondos. Así es como hablan cuando creen genuinamente que el panorama ha cambiado a su favor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió entre hace un año, cuando el mapa parecía imposible, y hoy, cuando los estrategas demócratas de alto nivel hablan de un camino claro para darle la vuelta al Senado? Varios factores convergieron para explicar este cambio, y vale la pena entenderlos porque revelan dinámicas más profundas sobre la política estadounidense de cara a esta elección crucial de medio mandato. Primero, el reclutamiento de candidatos importa enormemente, y los demócratas aparentemente han hecho el trabajo necesario para persuadir a candidatos de alta calidad para que se postulen. Convencer a Sherrod Brown de postularse para el Senado en lugar de gobernador en Ohio, persuadir a Roy Cooper de continuar en el servicio público en lugar de retirarse en Carolina del Norte, conseguir que Mary Peltola dé el salto de la Cámara al Senado en Alaska. Estos son logros significativos que requirieron un esfuerzo sostenido por parte del liderazgo del partido. El senador Schiff explicó la filosofía detrás de este enfoque. Dijo que los demócratas necesitan expandir el campo reclutando a los candidatos más fuertes posibles en todo el país. Incluso en estados que han estado perdiendo, necesitan comenzar a competir y ganar nuevamente, particularmente en el sur y el oeste. Y la forma de hacerlo es encontrando candidatos que puedan conectar con los votantes en esos estados, que tengan historiales probados de ganar elecciones, que no sean figuras nacionales genéricas, sino individuos con raíces profundas en sus comunidades. Segundo, las propias políticas de la administración han creado vulnerabilidades políticas para los republicanos que defienden estos escaños. El senador Schiff mencionó específicamente los recortes a Medicaid y a la ley de cuidado de salud a bajo precio como factores que contribuyeron a la decisión del senador Tillis de retirarse en Carolina del Norte. Cuando incluso los titulares republicanos se sienten incómodos defendiendo las políticas de la administración, es una señal de que esas políticas pueden ser políticamente tóxicas. Y hay preocupaciones más amplias más allá de la atención médica. Schiff pintó un cuadro de una administración que se ha involucrado en lo que llamó abusos de poder sin precedentes durante el último año. Describió la censura de la prensa, con grandes compañías de medios como ABC y CBS enfrentando presión y cambiando su cobertura para evitar represalias de la administración. Mencionó la instrumentalización del Departamento de Justicia, hizo referencia a lo que llamó la militarización de las calles estadounidenses en tragedias como un incidente en Minnesota que sugirió fue resultado de las políticas de la administración. Ya sea que los votantes estén de acuerdo con la caracterización de Schiff o no, el hecho de que los demócratas planeen hacer campaña agresivamente sobre estos temas significa que los republicanos tendrán que defender el historial de la administración. Y en estados competitivos, esa defensa puede ser difícil, particularmente si los votantes están experimentando ansiedad económica o preocupaciones sobre la dirección del país. El senador Schiff señaló que Sherrod Brown típicamente obtiene más votos que el candidato presidencial en Ohio. Con Trump fuera de la boleta en 2026, eso elimina lo que había sido una ventaja republicana. Los votantes que podrían haber dividido su voto, votando por Trump para presidente, pero por Brown para el Senado, ahora solo tienen la carrera del Senado en la que enfocarse. Y la capacidad probada de Brown para ganarse a los votantes de clase trabajadora que de otro modo votarían republicano, da a los demócratas una oportunidad genuina en un estado que ha tendido al rojo a nivel presidencial.
Cuarto, el dinero sigue a las contiendas competitivas. Schiff hizo este punto explícitamente. Cuando los candidatos demuestran que pueden ser competitivos, cuando las primeras encuestas muestran que las carreras se están cerrando, cuando hay una creencia genuina de que un escaño puede cambiar de manos, los recursos fluyen hacia esas campañas, tanto de los comités del partido como de los donantes de base que ven una oportunidad de marcar la diferencia. Schiff describió haber visto este patrón repetidamente. Un estado que inicialmente parece una apuesta arriesgada consigue un candidato fuerte. Ese candidato gana tracción. De repente, el Partido Nacional está invirtiendo. Los donantes de base están contribuyendo. Y lo que parecía una carrera imposible se vuelve genuinamente competitiva. Expresó confianza en que dondequiera que los demócratas puedan demostrar competitividad en 2026, los recursos estarán ahí para competir eficazmente. Y elogió específicamente a los donantes de base por estar energizados y dispuestos a apoyar a candidatos en todo el país. Ahora, hablemos de lo que esto significa para la gobernabilidad y para lo que está en juego en esta elección. Porque el senador Schiff fue notablemente sincero sobre por qué el control demócrata de al menos una Cámara del Congreso importa tan profundamente. Enmarcó las elecciones intermedias de 2026 como una oportunidad para poner frenos a lo que describió como una administración que ha abusado del poder de formas que superan incluso el primer mandato de Trump, con la excepción de la insurrección del 6 de enero. Argumentó que sin supervisión del Congreso, sin la capacidad de bloquear nominados problemáticos, sin un control sobre el poder ejecutivo, el país enfrenta 3 años más sin barreras de contención. Seamos específicos sobre lo que eso significa en la práctica. Si los demócratas controlan el Senado, controlan las presidencias de los comités. Eso significa que controlan qué se investiga, qué testigos son llamados, qué citaciones se emiten, pueden realizar supervisión de las agencias del Poder Ejecutivo, pueden investigar acusaciones de mala conducta o abuso de poder, pueden aportar transparencia a acciones que de otro modo permanecerían ocultas. El control del Senado también significa control sobre las confirmaciones. Cada juez general requiere confirmación del Senado. Cada miembro del gabinete requiere confirmación del Senado. Cada funcionario superior del Departamento de Justicia requiere confirmación del Senado. Si los demócratas controlan el Senado, pueden bloquear a nominados que consideren no calificados o peligrosos. Pueden exigir concesiones a cambio de confirmaciones. Tienen una palanca de negociación que los partidos minoritarios simplemente no poseen. Y luego está la legislación. Si bien la Cámara inicia los proyectos de gastos, el Senado también debe aprobarlos. Un Senado demócrata podría bloquear legislación que considere dañina, podría exigir modificaciones a los proyectos de ley como precio para su aprobación, podría perseguir sus propias prioridades legislativas y obligar a la Cámara y a la Administración a negociar. Piensen en lo que eso significa para la integridad institucional. La administración está exigiendo lealtad a una falsa narrativa sobre fraude electoral como condición de empleo en el Departamento de Justicia, en agencias federales y en todo el Poder Ejecutivo. Y Schiff planteó la preocupación de que esto crea condiciones donde la interferencia electoral o la negativa a certificar resultados electorales legítimos en 2028 se convierte en una posibilidad genuina. Señaló que lo intentaron una vez el 6 de enero. Desde entonces han pasado años reescribiendo la historia de lo que sucedió, normalizando la idea de que las elecciones pueden ser impugnadas basándose en reclamos de fraude, e instalando leales en todo el gobierno que han demostrado que no se opondrán a la presión presidencial. Si los demócratas controlan el Senado después de 2026, tienen herramientas para prevenir, o al menos limitar algunos de esos escenarios. Si los republicanos mantienen el control, con un partido que Schiff describió como aún más sumiso y reacio a enfrentarse a Trump de lo que fueron en el primer mandato, las posibilidades se vuelven más alarmantes. Schiff contrastó el actual caucus republicano con la versión de 2017-2018. Señaló que en el primer mandato, cuando Trump habló de despedir al fiscal especial Robert Mueller, los republicanos del Senado hablaron y le advirtieron que no lo hiciera. Hubo al menos cierta voluntad de establecer líneas rojas. Schiff preguntó retóricamente si alguien cree que los actuales republicanos del Senado se enfrentarían a Trump en una situación similar. Su clara implicación es que no lo harían. También señaló que los republicanos del Congreso han estado entregando sistemáticamente sus poderes constitucionales. Citó el poder de guerra, el poder de declarar o negarse a declarar la guerra, que dijo que el Congreso entregó efectivamente esta misma semana. Mencionó el poder de la bolsa, la autoridad constitucional del Congreso para controlar el gasto federal,
que argumentó que los republicanos han permitido que el presidente ignore a través de la retención y rescisión de fondos asignados. Estos no son pequeños asuntos de desacuerdo partidista. Estas son preguntas fundamentales sobre la separación de poderes, sobre si el poder legislativo funcionará como una rama coigual del gobierno o simplemente se someterá a la autoridad ejecutiva. Ahora abordemos los desafíos políticos y estratégicos que enfrentan los demócratas incluso con este mapa mejorado. El senador Schiff fue sincero sobre la necesidad de permanecer enfocados en los temas que más importan a los votantes. Enfatizó la asequibilidad, el costo de la vivienda, el costo de los alimentos, la realidad de que millones de estadounidenses están trabajando más duro que nunca, pero luchando más que nunca. Argumentó que la ansiedad económica tiene que seguir siendo el foco central de las campañas demócratas. Pero también reconoció que los republicanos intentarán cambiar el tema. Introducirán temas sociales y culturales divisivos diseñados para distraer de las preocupaciones económicas y obligar a los demócratas a hablar sobre temas que pueden ser menos favorables políticamente. El consejo de Schiff fue que los demócratas deben abordar esos ataques y refutarlos, pero siempre devolver la conversación a la asequibilidad y la oportunidad económica. Hizo una conexión interesante entre los problemas económicos y los problemas de la democracia. Argumentó que la razón por la que la democracia está bajo amenaza es fundamentalmente porque la economía no ha estado funcionando para millones de personas. Cuando la gente ve que su calidad de vida disminuye, cuando ven que sus padres tuvieron mejores oportunidades económicas que ellos, se vuelven dispuestos a apoyar a demagogos que prometen soluciones simples. Por lo tanto, defender la democracia requiere arreglar los fundamentos económicos que se han estado erosionando para las familias trabajadoras. Este es un argumento político sofisticado y sugiere que los demócratas están pensando cuidadosamente sobre cómo comunicar tanto las preocupaciones económicas como las amenazas a las instituciones democráticas de maneras que resuenen con los votantes más allá de la base del partido. Las elecciones especiales han sido históricamente indicadores adelantados del desempeño en las elecciones intermedias. Cuando un partido le va mejor de lo esperado en las elecciones especiales previas a un mandato intermedio, a menudo indica un impulso que se manifiesta en la elección general. Consideremos también lo que está en juego desde una perspectiva puramente institucional, separada de las consideraciones partidistas. El Senado de los Estados Unidos está diseñado para hacer un control tanto del Poder Ejecutivo como de la Cámara de Representantes. Está destinado a proporcionar estabilidad, a requerir un consenso más amplio para acciones importantes, a evitar que cualquier facción ejerza un poder sin restricciones. Cuando un partido controla la presidencia, la Cámara y el Senado, ese control disminuye significativamente. La administración puede promover su agenda con un compromiso mínimo. La supervisión se vuelve difícil porque el partido en el poder tiene pocos incentivos para investigarse a sí mismo. Los nominados son confirmados incluso si existen preocupaciones significativas por sus cualificaciones o juicio. Un Congreso dividido, donde un partido controla la Cámara y otro controla el Senado, o donde el Senado está controlado por el partido que no ocupa la Casa Blanca, restaura algo de ese equilibrio. Fuerza la negociación, crea presión para el compromiso. Significa que es menos probable que las posiciones extremas se conviertan en ley porque no pueden obtener suficiente apoyo a través de diferentes grupos electorales. Ya sea que apoyen o se opongan a las políticas de la administración actual, hay un argumento de que el gobierno dividido produce mejores resultados al evitar que cualquiera de los partidos persiga su agenda sin ninguna restricción significativa. La pregunta es si los votantes estadounidenses verán las elecciones intermedias de 2026 a través de ese lente o a través de un marco más puramente partidista. Y la respuesta puede diferir a través de los diversos estados competitivos a los que los demócratas apuntan ahora. Esto es lo que sabemos con certeza en este momento. El mapa del Senado de 2026 se ha transformado de lo que parecía una ventaja republicana en un campo de batalla genuinamente competitivo, con múltiples caminos plausibles para que los demócratas ganen escaños o incluso le den la vuelta al control de la Cámara. Esa transformación está impulsada por un reclutamiento exitoso de candidatos, retiros estratégicos de titulares republicanos que parecen incómodos defendiendo el historial de la administración, y un entorno político que puede ser más favorable para el partido de oposición de lo que sugerirían las dinámicas típicas de medio mandato.
Las consecuencias de este cambio se extienden más allá de las elecciones de 2026 en sí. El control del Senado durante los 2 últimos años del mandato de Trump determinaría si ocurre una supervisión significativa, si se pueden bloquear nominados problemáticos, si la legislación requiere una negociación bipartidista genuina, y daría forma al panorama institucional de cara a las elecciones presidenciales de 2028, incluida la cuestión crítica de si el Congreso certificaría los resultados electorales si la administración los impugna. Para el presidente Trump, esto representa el escenario de pesadilla que más temía: un partido de oposición energizado con candidatos creíbles, carreras competitivas en múltiples estados y la perspectiva de perder la mayoría del Senado que ha protegido a su administración de la rendición de cuentas. La combinación de impopularidad de las políticas en estados clave, fuertes reclutas demócratas y retiros republicanos ha creado exactamente las condiciones que podrían conducir a un cambio fundamental en el equilibrio de poder. Para los demócratas, esto representa una oportunidad que parecía imposible hace apenas unos meses. El desafío ahora es ejecutar eficazmente, mantener el enfoque en los temas que importan a los votantes, mientras se argumenta por qué importan la supervisión del Congreso y los controles sobre el Poder Ejecutivo. El margen de error es mínimo, y mucho dependerá de cuán eficazmente se lleven a cabo las campañas en estos estados competitivos durante los próximos meses. Y para los votantes estadounidenses de todo el espectro político, esta elección determinará no solo qué partido controla el Senado, sino qué tipo de marco de gobernabilidad existirá durante un periodo crucial en la historia estadounidense. Lo que está en juego no podría ser mayor. Esta historia aún se está desarrollando y el panorama político continuará evolucionando a medida que nos acerquemos a las elecciones de 2026. Quédense con nosotros para el análisis y la cobertura continua de estas carreras críticas al Senado. Si quieren entender las fuerzas que dan forma a la política estadounidense y lo que está en juego en estas elecciones, asegúrense de seguir nuestra cobertura. Estas no son solo batallas partidistas, estos son momentos definitorios para la gobernabilidad y la democracia estadounidense. Suscríbanse para mantenerse informados a medida que se desarrolla esta elección crucial de medio mandato y únanse a la conversación sobre qué tipo de sistema político queremos y qué tipo de gobierno estamos dispuestos a aceptar. Las decisiones tomadas por los votantes en Ohio, Carolina del Norte, Maine, Alaska y potencialmente otros estados competitivos resonarán en los años venideros, y cada ciudadano tiene un interés en entender qué está en riesgo y qué es posible.